Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Hoy con un tema que yo sé que a ustedes les apasiona porque además lo han pedido acá y tengo pendiente uno en particular que es el de barcos fantasmas, que yo sé que me lo han pedido muchísimo. Hay una chica que me escribe mucho dentro de los comentarios, el barco fantasma, los barcos fantasmas, pero mira, ya lo tengo apuntado porque ese va a ser en pocos días. Ya está listo, así que pronto, amiga, vas a tener ahí ese contenido que tanto pides. Pero hace unos días estuve aquí en Ventana al Misterio con mi queridísima colega y amiga Mado Martínez hablando de combustión espontánea. Allí comentamos varios casos, específicamente el caso de los Juegos de la Aroya, y al final les recomendé un libro fabuloso, que es este, El tren de las almas. El tren de las almas que les contamos llegó a Colombia gracias a Panamericana Editorial. Es una novela de Mado Martínez y ese día prometimos que íbamos a hacer un podcast hablando precisamente de trenes fantasmas, gracias a este libro que lo pueden encontrar en cualquier librería del país o también en las plataformas digitales que son buenísimas y súper ágiles para que le llegue a cualquier lugar de Colombia, incluso del mundo. Así que como lo prometido es deuda, por aquí está mi queridísima Mado Martínez para empezar a hablar de trenes fantasmas. Mado, bienvenida nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Muchas gracias, pues es un placer estar aquí en tu ventanita con todos tus seguidores y tu audiencia. Mado, les estaba recordando que esto lo prometimos hace unos días, que lo prometido es deuda, nosotras cumplimos lo que prometemos, pero recordémosles a quienes quizás no hayan visto el video anterior de qué se trata el tren de las almas. Atención, les voy a dejar también en el recomendado de este video el programa de combustión espontánea, pero contémosle a quienes están ahí conectados por primera vez de qué se trata el tren de las almas. Pues el Tren de las Almas es la historia de un grupo de amigos de la infancia que después de muchísimos años sin verse deciden reunirse en la vieja estación abandonada de su pueblo para ver si es verdad que se aparece el mítico tren de las leyendas, ¿no? Más que nada azuzados por su amiga Bárbara, que es un poco como tú y yo, ¿no? A la que le gustan todas estas historias de cuentos paranormales y todo. Y los demás, pues, por cumplirle el capricho, pues quedan ahí esa noche en esa cita, ¿no? Y lo que sucede es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren y se suben. Entonces esta es la historia de un grupo de amigos que no podrán bajar de este tren hasta que venzan los fantasmas de su propia mente. Pero ¿cómo se baja uno del vagón de su propia mente? Esta es la historia del niño roto que todos llevamos dentro. De verdad, del niño roto que todos llevamos dentro. Una historia de género fantástico, de terror, entre comillas, muy íntimo y emocional. No, pero qué mejor descripción. O sea, la vez pasada usted me dejó antojada, pero hoy sí que más. Ujú. Y yo sé, miren, de verdad que la pluma de esta mujer es maravillosa. Así que yo sé que todos ustedes van a estar antojados de este libro, que lo encuentran, vuelvo y le repito, en cualquier librería del país. Es gracias a Panamericana Editorial, que está aquí en Colombia. Así que todos, bienvenidos a esta lectura con Mado Martínez y nosotros Gracias. nos vamos a adentrar a esas fantasías, a esas historias, a esas leyendas de esos trenes fantasmas, porque si ustedes se quieren antojar más, pues van a escuchar completo este podcast y de verdad que después se van a ir a buscar este libro porque esta novela es de verdad una maravilla, así que Mado, súper recomendado, en cualquier plataforma también lo pueden encontrar, ¿cierto? Sí, mira, este libro salió publicado en el año 2018 en España con la editorial Algaida del Grupo Anaya. Fue finalista en el premio Carolina Coronado de Novela Fantástica y también el Ateneo de Valladolid, que es el premio literario más antiguo y veterano de España, más que el Planeta, que ya es decir, y que llegara a la novela de género fantástico a la final.
pues no sé si alguna vez en la historia alguna más ha llegado, de género fantástico. Y en Colombia el público lo pedía, tenían muchas ganas de, ¿dónde puedo comprar? ¿Dónde? Y Panamericana, por fin, gracias a Panamericana, en Colombia por fin se ha lanzado ahora en la Filbo. Para todos los colombianos hay un proyecto de película y también de ficción sonora. Es una historia que de verdad está cautivando y bueno, me hace mucha ilusión que esté publicada aquí en Colombia porque tenía muchas ganas de compartirlo con el público colombiano. No, pero ¿qué es esta maravilla? Entonces ya saben, van, compran el libro, se lo leen y atentos porque cuando haya película se lo vamos a contar aquí en exclusiva en Ventana al Misterio para que todos vayamos a ver esta historia tan maravillosa de esta gran escritora, antropóloga, investigadora, curiosa, que pues tiene estas maravillas de libros, no solamente este, sino muchísimos otros que ustedes lo pueden buscar también en todas las librerías, Colombia Sobrenatural 1, 2 y la nueva versión, también El de vida después de la muerte, que es una maravilla, La prueba. La prueba. La prueba es una maravilla del libro, de verdad, y todos los casos que Mao ha investigado ahí. Entonces, ahí tienen, mejor dicho, para leer todos los recomendados. Pero bueno, vamos a arrancar entonces, Mado, con estas historias de los trenes fantasmas, porque hay muchas, pero a mí, de verdad, una que me genera muchísima, muchísima curiosidad es la primera que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiene a un personaje en el centro. Y este personaje es Abraham Lincoln, que ustedes sabrán fue presidente de los Estados Unidos, pero esta historia inicia desde el 14 de abril de 1865, cuando pues a Lincoln le disparan y finalmente terminan con su vida. Y allí empieza un recorrido que ustedes no se imaginan. O sea, una vaina que uno dice, ¿qué es esto tan loco, tan absurdo? Pero que además es entendible porque era el presidente de una nación, ¿sí? Pero de verdad que los detalles, Mado, son una vaina impresionante. Entonces, vamos a ir decantando esta historia de a poquito porque cada detalle es más asombroso que el otro. ¿Te parece? Me parece. Empecemos. Empecemos hablando de cómo fue toda esta historia del asesinato de Abraham Lincoln. Una de las grandes historias que también me inspiraron para escribir la novela El tren de las almas, porque la gente siempre piensa en barcos y cosas así, pero no sabe todo lo que hay en materia de trenes. O sea, esta historia es increíble. Como tú bien sabes, el presidente Abraham Lincoln ya era una figura de por sí un poco extraña, porque su mujer era medium, hacían sesiones espiritistas para ver si podían contactar con su hijo Willy, fallecido, y había incluso logrado, habría incluso predicho su propia muerte, vaticinado su propia muerte. Y lo cierto es que el 14 de abril de 1865, a las 10:30 de la noche, el presidente Abraham Lincoln se encontraba disfrutando de un apacible espectáculo con su mujer y unos amigos en el Teatro Ford, cuando el actor John Wilkes Booth, además un actor en el teatro, que era simpatizante de la causa confederada, le disparó a bocajarro un tiro en la cabeza y bueno, pues como sabemos, pues no logró sobrevivir, sufrió durante horas, hay que decirlo, una terrible agonía, tirado ahí en un camastro de urgencias donde lo trasladaron y al día siguiente murió a las 7:22 de la mañana. Imagínate lo que supuso esto para Estados Unidos, uno de los presidentes más queridos de la historia, el presidente de la libertad, ¿no? De los derechos, de la igualdad entre blancos y negros. Y le organizan un tour funerario en un tren que era como el Air Force One de los trenes, que era un tren presidencial que habían construido especialmente para él, pero que ni siquiera había llegado a estrenar. Y pues lo que hacen es literal echarlo en un lecho de hielos dentro de uno de los vagones del tren, le organizan una comitiva funeraria, ferroviaria, y el ministro de Defensa, su ministro, lo que hace es imprimir folletos, organizar la ruta,
que repartió por miles, ¿no? Informando a las ciudades y comunidades por dónde iba a pasar este tren y a qué hora iba a pasar por su pueblo. Recorrió 2.661 kilómetros, era un trayecto de 2 semanas que recorría 12 ciudades principales y llegó a pasar por 400 comunidades. Millones de personas vieron el cadáver de Lincoln porque cada vez que llegaba a una ciudad lo exponían a féretro abierto. Como te podrás imaginar, dentro de ese tren viajaban los burócratas, los soldados del ejército de la Unión y los embalsamadores, claro, porque eso ya empezaba a oler. Tuvieron que embalsamarlo 2 veces. Además, iba también en el tren el cadáver exhumado de su hijo Willy. Y Eso me esto, parece muy loco, Mado. loco, Eso es loco. demasiado, demasiado absurdo. O sea, el hijo, que además cuando falleció tenía 11 años, que además como tú nos dijiste, Lincoln, que tenía unas creencias bien particulares, había intentado comunicarse con él, digamos que en unas sesiones de espiritismo, y resulta que ahora el cadáver del hijo, que había muerto muchísimos años antes, iba en el mismo tren en el que llevaban al presidente, a su Sí, papá. eso ¿A por lo quién se le desenterrado. ocurrió esta vaina tan absurda? No, pues al ministro de Defensa y a los burócratas y al entorno más cercano del presidente Lincoln, ¿no? De hecho, es que en el tren no solamente viajaba el cadáver exhumado de su hijo Willy junto al suyo, que cada vez estaba más demacrado, como digo, es que lo exponían a féretro abierto cada vez que pasaban por una de estas ciudades, 12 ciudades principales, y además iba con todas sus pertenencias en los vagones. O sea, eso parecía casi el entierro de un faraón, ¿no? Impresionante, ¿no? Como si necesitara todos esos objetos para su viaje al más allá, ¿no? La cuestión es que, imagínate, esto causa tanto furor que en algunas ciudades, incluso desencadenándose lluvias torrenciales que llegaron a suspender pues ese responso, ¿no? Esa capilla ardiente, rodante, ¿no? Que iba y que lo exponía, que lo exhibía. No fue posible detener a la multitud de cientos de miles de personas y al final tuvieron que exhibirlo, ¿no? O sea, la turba de gente que con furor quería ver al presidente Lincoln en esa capilla ardiente, en ese tour funerario, era impresionante. Millones de personas, como digo, lo vieron. Y esto dejó una impronta tan profunda, una huella tan grande dentro de lo que es la memoria y el imaginario de los estadounidenses, que a partir de entonces empezó a correr la leyenda de que, bueno, pues cada 13 de abril, si mal no recuerdo, cada 14 de abril, 13 de abril, 14 de abril, no, 15 de abril, porque él murió el 14, cada 15 de abril, no, 27, perdón, cada 27 de abril pasa el tren de Lincoln, el tren fantasma de Lincoln, en la estación de Poughkeepsie, en Albany, que es desde donde partió esta comitiva fúnebre. Es decir, esto queda tan marcado en la memoria de los estadounidenses que a partir de esa época empiezan a oír susurros, empiezan a verse trenes, empieza a formarse lo que conocemos como la leyenda del tren de Lincoln, ¿no? Que es ese tren que aparece al filo de la medianoche, que va surcando con un manto de negrura los raíles que va cubriendo, se oyen los pitidos de la máquina con los soldados del ejército de la Unión flanqueando ese tren con esos crespones negros, con ese chillido infernal de la chimenea, y que hace que se paren todos los relojes y no vuelven a funcionar hasta que el tren ha desaparecido en el horizonte. ¡Wow, wow, wow! Me muero con esta narración. Miren, si esta es la narración de la historia de Lincoln, pues yo les aseguro que la lectura, la pluma del tren de las almas, mejor dicho, va a estar el triple buena. Así que pilas, pilas pues. Mado, esta historia es maravillosa y yo lo decía al inicio, es muy loco pensar todo ese proceso que llevó ese cadáver
pero no era para menos, era el presidente de la nación. Entonces, obviamente, incluso lo vemos hasta ahora, hasta nuestros tiempos. O sea, cuando falleció la reina Isabel también hubo un proceso larguísimo para poder hacer todas las honras fúnebres y esto es normal, entre comillas, en medio de personalidades y más siendo el presidente de ese entonces. Pero hay muchos datos curiosos alrededor de él. El tema que nos contabas, por ejemplo, de que le hubieran puesto parte de su vestimenta, de sus propiedades, algunas cosas ahí en ese tren para acompañarlo. Eso también es un mensaje poderoso. Muchas personas plantean que para llegar al más allá se requieren también de esos elementos. Y como tú lo decías, en Egipto podemos ver también cómo se hacía estos procesos funerarios de esta manera, enterrando a aquellos faraones con sus pertenencias. Pero hay otro dato curioso de este corte fúnebre y tiene que ver un poco con algo que a mí me causa un poco de risa. Y es que además, cuando llegan a dejar el cuerpo de Lincoln, pues resulta que habían medido mal el ataúd y el cuerpo no cabía en la cripta. O sea, meses, casi meses, fueron bastantes días recorriendo casi que todo el país con el cuerpo del presidente, pero cuando llegan a dejarlo en la cripta, pues resulta que no cabe ahí. Pues con tanta organización, con tanta organización y tantas molestias que se habían tomado para hacer esa capilla ardiente, ese cortejo fúnebre, revisando todos y cada uno de los detalles para que todo fuera casi colosal, diría yo, aparte de majestuoso, ¿no? Bueno, Ajá. un recorrido funerario para mí realmente majestuoso, digno de reyes. No era un rey, pero imagínate, ¿no? Ni siquiera era un faraón, pero imagínate, ¿no? Pero sí, fíjate, en la cosa más banal, más absurda, eh, fallaron, ¿no? Que es que no midieron, lo pensaron más bajito de lo que en realidad era, ¿no? Que me parece una cosa muy curiosa también, ¿no? Además, teniendo en cuenta pues, la imagen de grandeza que ese presidente tenía en el imaginario de Estados Unidos, que le hicieran un hueco tan pequeñito, ¿no? Es curioso eso, Mado. Pero bueno, aún se mantiene esa leyenda de ese tren que aparece como nos decía usted. Sí, sí, claro. O sea, imagínate, decenas, cientos de personas acuden cada año, cada 27 de abril, a la estación de Poughkeepsie con la esperanza de ver pasar el tren de Lincoln, como hacen los personajes de esta novela, ¿no? Un poquito, ¿no? O sea, es una tradición que ha perdurado y que todavía atrae a muchos curiosos, cazafantasmas, amantes de todo este tipo de mitos, de leyendas, ¿no? Aunque hay reportes de periódicos, incluso tengo alguno por ahí, bueno, que relatan ya en los años 70 perfectamente cuáles son las características de este encuentro fantasmal. Cuéntanos un poquito de esas características, Mado, lo que queda plasmado también en este tipo de informes periodísticos. Nada, básicamente se refiere a todos estos detalles que te estaba contando, ¿no? Es toda esa narrativa que te he comentado del tren emergiendo, ¿no? Con esos pitidos, con esa música casi funeraria y lamentos de ir atravesando con un manto negro, ¿no? Como una alfombra que va cubriendo los raíles y con esos soldados flanqueando la procesión, el tren fúnebre y esos crespones negros parando los relojes a medianoche, todo eso ya estaba documentado en los periódicos como The Albany News, Albany Evening News, en los años 70, fíjate. Claro, y se sigue manteniendo esa leyenda hasta el día de hoy, personas que Mm. van en búsqueda de ese famoso tren como cazadores de fantasmas. A mí me parece bastante interesante esta historia, Mado, porque sin duda alguna, y aquí me voy un poco a lo que
creo, y es que de alguna manera algunas energías se quedan en este plano. Para mí, algunas energías se quedan en este plano. Entonces piensen nada más en todo ese recorrido que dio este cuerpo por casi que todo el país para hacerle este funeral al presidente. Quizás esa energía quedó impregnada ahí y por eso hasta el día de hoy se habla de que aparece ese tren fantasma, como si se rememorara todo el proceso y todas esas honras fúnebres que le hicieron a Lincoln. No sé ustedes qué opinan. Dejen sus comentarios. Recuerden que estos videos también son para que ustedes puedan interactuar aquí con Claro. nosotros, dejar sus opiniones, dar dedito arriba o, por el contrario, generar un debate sobre lo que estamos planteando aquí. Pero bueno, Mado, vamos a irnos de Estados Unidos hasta Canadá, porque en Canadá Ok. hay una leyenda bien interesante, bien interesante, que habla de una serpiente de luz, una serpiente de luz que pareciera que va por los vagones, más que por los vagones, por el ferrocarril abandonado, y que pareciera precisamente que nos vuelven a hablar allí de esos famosos trenes fantasmas. ¿Cómo es la historia o esa leyenda mejor de la serpiente de luz? Pues esta es una historia muy curiosa también, pero sumamente curiosa, porque estas luces se siguen viendo. O sea, en Saskatchewan, en Canadá, hay un fenómeno que se conoce como la luz de San Luis, que muchos interpretan como una especie de tren. ¿Por qué? Porque esta luz es como una especie de gusano de luz que se va arrastrando por lo que antiguamente eran unas vías, que hoy en día están en desuso, o sea, desaparecidas, o sea, ya no pasa ningún tren por allí. Y además es como un tren de colores, como un gusano de luces que cambia de tonalidades, de colores, ¿no? Se siguen apareciendo con tanta frecuencia que hasta el alcalde, bueno, el exalcalde, que además falleció creo que en el año 2015, aseguró haberlas visto. O sea, hay testimonios suyos en el portal de noticias de Saskatchewan, en Canadá. Entonces, él decía que él iba con su cuñado y él también las había visto. Que él no creía mucho en esas cosas, pero que apareció una luz roja, atención, decía, siguiendo nuestros pasos. Uy, ostras, ¿no? ¡Wow! Y otra cosa, otro detalle importante, que era tan fuerte que producía sombras, ¿vale? O sea, bueno, entonces entre las leyendas más populares del tren, porque claro, la gente trata de dar una explicación y tal, pues un guardafrenos que perdió la cabeza porque iba borracho, el tren lo atropelló decapitándolo, iba por ahí como buscando su cabeza, no sé qué, tal cual. La cuestión es que un grupo de alumnos del Instituto de Saskatchewan, esto también es un dato muy curioso, hizo un trabajo, porque además ganaron un premio de ciencias por ese trabajo, intentando dar una explicación al fenómeno. Hicieron una serie de experimentos y llegaron a la conclusión, de hecho replicaron un poco el fenómeno, de que esas luces eran luces refractadas de los coches de la carretera que llegaban allí de esa forma. Lo que pasa es que, claro, estas luces se ven desde mucho antes de que hubiera carretera y coches, o sea que se llevan viendo bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que ellos consiguieron replicar un fenómeno de ese tipo, pero sigue siendo una teoría que no, ya te digo, que no está demostrada porque los coches no circulaban por ahí cuando esto empezó a verse, ¿no? Y es curioso, es muy raro, muy raro. Y sí, bastante raro este fenómeno y sobre todo el tema de que cambia de color esa Sí, luz, Mado. sí, Eso me sí, parece interesante. es como un gusiluz. No sé si vosotros teníais ese juguete cuando erais pequeños en Sí, Colombia. Nosotros, un gusiluz, ¿te acuerdas? sí. De la notia de gusi, gusiluz, que era así como un gusano que era de luz, o sea, que se encendía. Pues imagínatelo a lo bestia, ¿no? Como unas luces, ¿no? Que serpentean pues además es que lo curioso es que serpentean
los raíles, o sea, por donde antes había pasado un tren, sí que, sí que llegó a haber un trayecto ahí, ferroviario. Claro, claro que sí, y que ahora al parecer están abandonados, entonces empiezan también a buscarle explicación, como decía Amado, pero sin duda es una leyenda o una historia que se cuenta muchísimos años atrás, pero también me parece bastante válido, por ejemplo, el testimonio del quien era el alcalde, porque Sí, sí. imagínate, digamos que el testimonio es actual, por decirlo de alguna manera. Sí, pues de los más recientes, pero que vamos, que si preguntas a cualquier vecino de Saskatchewan, de hecho es que hay bastantes testimonios, como el de Rita Ferland, que es otra vecina de allí y tal, ella dice que ella no piensa que sean las luces de los coches, que ella también lo llegó a ver, que fue impresionante que aparecieron sobre la antigua vía, es que volvemos a lo mismo, y se fueron volviendo estas luces cada vez más brillantes, ¿no? Dice, ahí está, y de repente desaparecieron, muy raro, decía, ¿no? Entonces, que es un misterio que todavía no tiene conclusión o explicación. Claro, y por eso nos apasiona y por eso estamos aquí hablando de ellos, de todos estos misterios, de todas estas historias, porque finalmente siguen ahí dándonos de qué hablar después de tanto y tanto y tanto tiempo, tratando. A mí no me gusta buscarle explicaciones a estos temas, a mí me gusta contar los hechos, contar las historias. Miren lo que nos decía Amado, la vecina, el que fue el alcalde, testimonios que enriquecen este tipo de contenido, que enriquecen estas historias y que hacen además que prevalezcan en el tiempo. Y eso realmente es lo más interesante de todas estas cosas de las cuales hablamos aquí. No sé, Mao, ¿qué opinas? No, es que claro, aparte de, tú sabes que a mí las leyendas me encantan, ¿no? Pero cuando me pongo a investigar misterios, lo que hago es una labor de hemeroteca, de documentación, de archivos periodísticos, de casos, de testimonios, de si lo has dicho, no lo ha dicho, quién lo ha dicho, ¿no? Hay algunos que sí que podemos encajar más en el tema de las leyendas o las leyendas urbanas, de los trenes fantasmas, ¿no? Pues por ejemplo aquí en Bogotá el Transmilenio Fantasma, la ruta G66, ¿no? Que se aparece, que para en la avenida Jiménez y el que se sube ya nunca llega a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una leyenda que aún así tiene su encanto, sigue teniendo su encanto, ¿no? Y es bonito rastrear el origen de este tipo de leyendas, ¿no? O el metro de Madrid sobre la estación, bueno, sobre esto es verdad, la estación de metro está construida sobre lo que era un antiguo monasterio de la Merced de monjes y todos los huesos de los monjes que estaban ahí enterrados. Cuando empezaron a hacer la estación salieron los huesos, ¿no? Y también tiene sus historias, sus tal, ¿no? Entonces, es bonito rastrear todo eso, ¿no? Y esa labor, ese viaje en el que te metes, ¿no? Como yo me metí investigando todos estos trenes, pues no deja de ser otro viaje a bordo de otro vagón. Así es, Mado. Aquí me acuerdo también del tren de México, de Ciudad de México, que también tiene una cantidad, pero una cantidad de historias donde supuestamente allí desaparecen personas. Entonces, lo más curioso es que hablan, según algunos testigos, de que ven a las personas cuando ingresan a ciertos vagones y luego no se vuelve a saber nada de ellos. Y en las cámaras de seguridad, porque hay muchísimas, porque la inseguridad en el distrito es bastante fuerte, ¿Lo es? entonces está llena de cámaras de seguridad y luego pareciera que esas cámaras de seguridad perdieran el rastro de quién acaba de entrar ahí a ese lugar y hay miles y miles de historias, Ujú. incluso hay una que a mí me parece bastante triste porque es una mamá que lleva muchísimo tiempo buscando a su hijo que efectivamente desapareció y en las cámaras se ve cuando entra allí. Esta señora tiene incluso un canal de YouTube, tiene un blog en el cual empieza a hablar de su hijo, a contar la historia, describe cómo estaba y tantos años después no ha encontrado una explicación de qué sucedió
con su hijo. Muchos hablan también de que esto simplemente son leyendas urbanas, que se trata de la delincuencia común que hay allí en esta capital, pero muchos otros hablan también de historias fantasmales, de curiosidades y de misterios que no se pueden explicar ahí en la Ciudad de México. Eh, Abierto el debate, por supuesto, ¿no? Duro, A lo- sí. Es que detrás, detrás de cada historia siempre hay otra historia. Fíjate, las historias de fantasmas siempre son importantes por eso. Y hay que prestarles atención por eso, ¿no? Hace unos años una historiadora estaba haciendo una tesis doctoral sobre los linchamientos en Estados Unidos a mexicanos y población latina durante la fiebre del oro. Pero claro, como los linchamientos, como bien sabes, son linchamientos que ocurren al margen, ¿no?, de la oficialidad y por lo tanto no hay registros, pues les ha resultado sumamente difícil encontrar pruebas de eso, ¿no? Y sustentar su tesis, su teoría, hasta que empezó a escuchar las historias de fantasmas. Y cada vez que le decían de un fantasma aquí, un fantasma de un arcado, de no sé qué, de no sé cuánto, y tiraban un poquito del hilo, diarios, cartas, no sé qué, tal, descubrían que efectivamente ahí había tenido lugar, ¿no? Ahí Claro. un linchamiento. O sea que sí, al final las historias de fantasmas también son un mecanismo social para muchas cosas, entre otros, pues, por ejemplo, pues para las muertes violentas, para Ujú. recordar algo que no queremos que se olvide, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Yo también creo, y si nos vamos a lo más místico, de un poco de esto hablaba ahorita y era el tema de la energía. Yo también creo que sin duda alguna, lugares donde suceden hechos atroces, pues tiende precisamente a, de alguna manera, hablarnos, a contarnos una historia, a plantearnos otros sucesos quizás más místicos, quizás más espirituales, pero que sin duda dejan ahí marcado a esos lugares o a esos espacios. Pero bueno, sigamos hablando de los trenes fantasmas y ahora vámonos para Estocolmo con esta belleza, la flecha plateada. ¿Y cuál es la historia que surge con este tren? Oye, pues esta me encanta, Joana. La verdad es que es un tren que pobrecito, lo desecharon por feo, por feo, pero yo no creo que fuera tan feo. No, No, ay, se ve hasta lindo. no, o sea, fíjate, se llamaba la flecha plateada, el Silver Pilen en Estocolmo, ¿no? Suecia, estamos hablando de Suecia, de donde dan los premios Nobel, vamos. Sí, sí, Y esto figura en las historias de trenes fantasmas como es que en realidad está inspirado en un tren real, que era un modelo único de la serie C5 con vagones de color plata, o sea, de estos que te puedes imaginar, no sé si tienes fotos por ahí, me imagino que los estás poniendo, que eran unos vagones así como plateados, súper bonitos, a mí me parecen súper vintage y súper chulos, que llegó a existir de verdad. De hecho, entró en funcionamiento a mediados de los años 60 y estuvo en circulación hasta el año 1996, que es bastante tiempo. Entonces, en ese año lo desecharon porque parece que los colores, que no sé qué, que no sé cuántos, y las leyendas relativas al avistamiento de este tren, que como digo, se desechó en el año 1996, son múltiples, ¿no? La gente dice que lo ve pasar, que es una maquinaria blanca, resplandeciente, ¿no? Como ese tono plateado de ese silver peeling que va surcando las vías como un rayo de luz, ¿no? Y por eso, como este tren brillaba tanto, piensan que es el Silver Pilen y que va sembrando el terror en el metro de Estocolmo, ¿no? Alimentando toda serie de historias, ¿no? Que las versiones dicen que solo lo han visto los operarios de la red de metro, otros dicen que se deja ver de pasada a medianoche a toda velocidad por algunas estaciones y en ocasiones se lo ha relacionado con la estación fantasma de Kimling, que también es, bueno, pues las estaciones fantasmas también son un fenómeno interesante, ¿no? Que es una estación que nunca se llegó a construir en la línea 11. De hecho, en Madrid hay una estación fantasma también, que se puede visitar hoy en día, casi como un museo, una estación abandonada, ¿no? Y este dato es como el más inquietante, ¿no? Porque
Otras versiones dicen que el Sirvelpilen recoge pasajeros que únicamente pueden bajarse en esa estación abandonada porque ya están muertos, ¿no? Ujú. Si en algo coinciden las leyendas es que no es fácil de avistar, rara vez se detiene y cuando lo hace es para que embarque el pasaje, ¿no? Mala señal. Lo que pasa es que si decides subirte, puedes desaparecer durante meses antes de volver a aparecer, ¿no? O perderte para siempre. Que esto también tiene mucho que ver, ¿no? Con lo que pasa en este libro, en El tren de las almas. No podemos hablar más de esto. Wow, claro, imagínense, un tren que además recoge, o que para, si te subes allí, cuidadito, cuidadito, porque te puedes ir para el otro lado, ¿no? Exactamente, Básicamente, exactamente. una historia de verdad maravillosa, y yo sí, ay no, yo sí digo que el tren es bonito, pobrecito, cómo lo A desechan mí me después parece tan feo, bonito, sí. me parece genial. Ya es que lo tenían como desechado, nada más que lo usaban así como tren de carga o cuando otros fallaban o para arreglar, o sea, pero a mí me parece bonito, me parece bonito, hermoso ese Bueno, modelo. seguramente también, con el tema de los avances y en la tecnología, pues lo que hicieron más que cambiarlo por Claro. feo, fue por uno que se manejara mejor o generara como mayor tecnología en velocidad o en capacidad, yo qué sé, Sí, también. quizás. Mm, pero también es interesante, Mado, esa relación, no solamente del vehículo, sino también de las estaciones, ¿no? En dónde para. Esas estaciones que se vuelven estaciones abandonadas. Yo no sé si de pronto las estaciones del metro de Bogotá vayan a ser algunas historias, algunas abandonadas y que quizás no hayan servido para nada. En el futuro lo sabremos. Espero que no. ¿Sabes qué pasa? Que igualmente yo que he vivido en grandes ciudades como, yo he vivido en Londres mucho tiempo, que tiene una red underground, el The Tube lo llaman allí, ¿no? El Tube. Con una red de metro, pues, como la de Madrid, Barcelona, ¿no? Hay algunas estaciones que dan miedo, ¿vale? Es que si lo piensas bien es, debajo de la tierra, ¿no? La mayoría son soterradas, ¿no? El metro. Y el tren también es un medio de transporte muy romántico y muy inquietante porque, mucho de los tramos que haces en tren, ¿no? Pues, por ejemplo, en España, que hay una gran red ferroviaria, ¿no? Atraviesa túneles, ¿no? Como vas debajo de la tierra, a veces vuelves a salir, luego te engulle otra vez, ¿no? Que solo ves negrura, que no. Y fíjate, pues la primera vez que llegó el tren a la península, el recorrido Barcelona-Mataró, ¿no? En el siglo XIX, la gente, pues imagínate, o sea, en la revista científica médica Lancet, que es la revista médica más prestigiosa del mundo, los médicos llegaron a escribir, pero estos artículos científicos, que si montabas en el tren se te podía mover el cerebro y que las mujeres iban a abortar, que eso iba a 30 kilómetros por hora. Pero claro, de repente en España, donde hasta entonces la gente se movía con carros y tartanas, que venga un medio de transporte que haga el recorrido Barcelona-Mataró en 30 minutos, pues aquello era una cosa del diablo, ¿no? Y además con esas maquinarias de trenes antiguos exhalando humos, ¿no? Con esos ruidos y esos pitidos y esos crujidos, ¿no? Decían que engrasaban los raíles con grasa de bebé, ¿vale? Entonces, todo, ¡Wow! claro, todo lo que construían por la noche, o sea, por el día lo destrozaban por la noche para boicotear la construcción del tren y aún así, imagínate, el pobre hombre que era el cabeza, el líder, el emprendedor que había traído el tren a España, creo que incluso llegó a morirse de neumonía o a punto estuvo por estar vigilando por las noches para que no destrozaran eso, ¿no? O sea, esto fue una auténtica revolución, ¿no? Y luego tenemos esos viajes, esas crónicas de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? A los principios, ¿no? Que escribiendo cómo era viajar en tren y todo eso, o sea que es un medio de transporte romántico, inquietante, que para mí es mi medio de transporte favorito, ¿no? Ojalá Colombia recupere todo su tramado ferroviario también y podamos ir como antiguamente, ¿no? De Bogotá a Santa Marta, en tren. Más que necesario, pero bueno, Mado, oye, eso de que, pero imagínate
todo lo que surge alrededor de lo desconocido, ¿no? Porque seguramente el impacto de que llegara semejante máquina, como tú muy bien lo dices, el sonido, el humo, o sea, toda esa atmósfera que generaba este nuevo medio de transporte y que salgan científicos a decir que utilizaban grasa de bebé, eso No, me los parece. científicos decían, los médicos decían que se te podía mover el cerebro y que las Ok, mujeres podían abortar. ok. Bueno, y también decían que las chispas, que eso iba a quemar los campos, iba a matar los pájaros, bueno, eso, de todo, ¿vale? Pero sí que existía entre la población la leyenda de que eso Ah, se engrasaba con grasa de bebé y había boicots, o sea, había de todo. Eso fue, bueno, la llegada del tren, ya la construcción del entramado ferroviario a la península de España. ujú. Barcelona, que como digo fue el primer recorrido Barcelona-Mataró, fue trágico, fue un shock para la población. Y esto de la grasa de bebé, ¿de qué venía? Venía porque por aquellos entonces existía la creencia de que pues, las ruedas de las carretas, de los carros, de no sé qué, para que funcionaran bien había que engrasarlas con grasa de bebé. Y dirás, pero grasa humana, pero tal, pero cuál. En España existía la figura del sacamantecas, el Sí, célebre hombre del saco, ¿no? Que está inspirada en estas historias pues, de esas personas que iban con los sacos por los pueblos, como los arropieros y todo eso, que se supone que te echaban al saco, ¿no? Para eso, para desgrasarte, ¿no? Y lo cierto es que en el siglo XIX, por ejemplo, en algunas partes de Europa, como Alemania y todo eso, en las farmacias había frasquitos que en vez de poner manzanilla o hipérico o tal, ponía grasa de bebé. O sea que hasta cierto punto podemos confirmar que sí existía esta especie de negocio clandestino de la grasa humana. Y si mal no recuerdo, Roma Santa, el hombre lobo de Ayariz, creo que se llegó a dedicar a eso, entre otras cosas también, ¿no? O sea que algún que otro capítulo de sacamantecas tenemos en España del que surgía ese temor, ¿no? sí, señora, una historia que es bastante fuerte y que quiero decirle que en Bogotá también se habla un poco de esos famosos sacamantecas y se habla mucho, sobre todo en los famosos sobanderos. De hecho, hay uno que fue muy popular por la vía de la Caracas, por la avenida Caracas, donde estaba el letrero allí de este famoso indio amazónico, y muchos hablaban de que este señor lo que hacía para poder curar a quienes iban a que le sobara las manos o los pies por alguna fractura, algún dolor en específico, pues lo hacía con la grasa de algunas personas fallecidas, lo vamos a decir así, a que no nos bloqueen este video, pero sí se habla de eso, sí se habla de eso en la ciudad de Bogotá, y eso es una historia muy antigua y que hace parte también de la leyenda. De hecho, muchos acudían hasta este consultorio para verificar si era cierto que este hombre usaba, eh, disque sangre, perdón, que usaba manteca o El unto. grasa de fallecidos. Sí, señora. Fíjate, es que claro, hay toda una suerte de supersticiones. Pues en Europa se creía que era buena para curar toda suerte de enfermedades, la tuberculosis, cosas así, ¿no? Claro. Sí, claro, eso es una historia, esto es otra historia, esto Esa es es otra otra historia, historia que pero hablaremos otro día. claro, que hablaremos otro día, pero qué interesante todo esto, porque miren cómo una cosa nos lleva a la otra y finalmente son muchas historias las que se van conectando aquí en este tema de hoy. Y vamos con otro caso, Amado, y que fue un accidente realmente muy, muy fuerte que sucedió en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí estamos viendo alguna imagen. Cuéntanos un poco de ese tren, de ese accidente que luego la gente plantea, pues que se convirtió precisamente en uno de los famosos trenes fantasmas.
Pues tenemos que trasladarnos a Bostian Bridge, un puente que se llamaba Bostian Bridge. Tenemos que viajar en el tiempo al 27 de agosto de 1891, quedaros con el mes agosto, 2:30 de la tarde. Esto sucedía en la ciudad de Stateville, en Carolina del Norte. Un tren de vapor de 5 vagones. Fíjate, 5 vagones como el de Lincoln de la compañía Richmond and Devil Road, iba rumbo a a la estación final, no quiero decir la palabra tampoco, ¿no? A la muerte, dicen, ¿no? Y lo que pasa es que para mí este caso yo lo llamo el Titanic de los trenes, y vais a saber por qué. Resulta que este tren había salido con un poquito de retraso. Nada, o sea, nada. Y en aquella época, imagínate, 1891, y como había salido con un poquito de retraso, pues alcanzó los 65 kilómetros por hora, que en aquella época eso era una brutalidad. El AVE que yo cojo para ir de Alicante a Madrid en España, coge los 300 kilómetros por hora, 300 y pico, ¿no? Pero 65 kilómetros por hora en aquella época era una barbaridad, ¿vale? En un intento por recuperar el tiempo perdido, porque tú sabes que el tren es el medio de transporte más puntual que te puedes, vamos, el más puntual. Y nada, lo que pasa es que al cruzar por el puente, justo por el puente del Bostian Bridge, por ese puente, pues nada, ese puente, que era un puente bastante peligroso, descarriló, ¿vale? Porque iba demasiado deprisa para cruzar ese puente en concreto, descarriló y se precipitó sobre las aguas. Imagínate de Cer Creek en un abismo de 18 metros. Imagínate un amasijo de vagones cayendo uno encima de otro, ¿vale? Chafándose, ¿vale? Pues claro, los que escaparon fueron inmediatamente en busca de ayuda, pero eso era una tragedia de dimensiones tan titánicas que tuvieron que traer a los presos de la penitenciaría para que ayudaran en las labores de rescate. Aún así, Joana, y la gente que nos está escuchando, tu audiencia, esto era tan trágico, el escenario era tan dantesco, que la segunda tragedia era que las personas que no habían perecido ahí en el accidente se estaban ahogando lentamente mientras los vagones se iban hundiendo. O sea, pero como en el Titanic. De hecho, tenemos testimonios realmente sobrecogedores y muy tristes, ¿no? De madres sujetando a sus hijas, o no, familias ahí, hasta que lentamente, ¿no? Acababan sucumbiendo al abrazo de las aguas, ¿no? 23 personas murieron a consecuencia de este accidente, que fue agonizante, porque como digo, no fue una muerte rápida, fue una agonía. Fue algo que, pues al igual que en el caso del tren de Lincoln, quedó grabado a sangre y fuego en la memoria de esa zona, de los habitantes de la zona del lugar, ¿no? Y además es que posteriores investigaciones, y esto es lo más duro, investigadores oficiales, determinaron que la causa del accidente se debió a un sabotaje. O sea, habían quitado unos tornillos de las vías. O sea, tardaron además años en encontrar a Fue los culpables del provocado. accidente. Fue provocado. Durante mucho tiempo se pensó que había sido simplemente un accidente, pero con el tiempo se acabó demostrando que fue provocado, quién sabe por qué, ¿no? O sea, muy, muy duro, ¿no? Esto fue durísimo, o sea, un drama. La cuestión es que el 27 de agosto de 1892, es decir, volvamos a decir agosto, y estamos a un año después de lo que ha pasado, ¿vale? Es decir, el Sí. primer aniversario de la tragedia. Bueno, pues un grupo de personas iba caminando a lo largo de aquellas mismas vías, cuando de repente vieron a un hombre como vestido de operario de ferrocarril, que les preguntó la hora mientras miraba fijamente un reloj de bolsillo, ¿no? Entonces, estos parece que lo ignoraron durante unos instantes, porque se asomaron al puente llamados por un estruendo. Es decir, ellos vieron a este tipo, pero de repente empezaron a oír un estruendo y claro, corrieron a asomarse al puente a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando volvieron a mirar, este hombre ya no estaba. Es decir, habían oído un estruendo como de accidente de tren. Entonces Ok. se asoman
no hay nada en el puente, vuelven a mirar y este tipo ya no está. Ellos, bueno, a ver, las explicaciones, los rumores, piensan que pudo ser un antiguo jefe de equipajes con nombre y apellidos, este hombre se llamaba Hugh Callinster, que además se trataba del antiguo jefe de, bueno, que además tenía un reloj porque se lo habían regalado por sus 30 años de servicio ferroviario y algunos supervivientes recordaron haberle visto mirar la hora en su reloj con gesto de asombro, como si fuera errónea, ¿no? Justo antes del accidente, ¿no? Y bueno, este fue como, por así decirlo, el primer avistamiento, ¿vale? Os vais a dar cuenta de que esta tragedia, el Ujú. Boston Bridge, casi podríamos llamarlo una sincronicidad siniestra, porque pasaron más cosas. Y además volvió a repetirse la tragedia, como si invocara, ¿no? Como si invocara nuevamente la tragedia, esas energías que tú dices que se quedan ahí. La cuestión es que el 27 de agosto, o sea, otro 27, ¿te has dado cuenta? O sea, 27 de agosto, 27 de agosto, 27 de agosto. Bueno, pues el 27 de agosto de Mucha 1900, coincidencia. sí, 41, celebrando las bodas de plata, es decir, 50 años después del accidente, una mujer que se había quedado allí, pues nada, que se le había reventado la rueda del coche y estaba esperando que llegara su marido con ayuda para cambiarla, ¿no? Bueno, pues de repente ¿vale? Ve un tren salir de la nada, empieza a oír gritos, corre a asomarse, lo ve descarrilar, o sea, ve toda la escena, ¿vale? Gente pidiendo auxilio, personas atrapadas, vamos, revive, revive, yo no sé si en una especie de trance mediúmnico, que toda la tragedia hasta que llega su marido que aparca el coche justo al lado del suyo y ella pues los llama, ¿no? Llegaba con un mecánico. Que vayan a ver eso, cuando se asoman, eso ya no está ahí, ha desaparecido. Y esta fue la primera vez que se vio el tren fantasma, porque la otra vez se oyó, ¿vale? Pero esta vez se vio. Y desde entonces lo cierto es que esta leyenda ha ido alimentándose con bueno, pues, avistamientos que, que han tenido lugar en esa zona. Y claro, tanta ha sido la fama de este lugar en materia de avistamientos, de que la tragedia se volvía a repetir, de que allí esto, de que allí lo otro, que el 27 de agosto de 2010, atención, 27 de agosto del año 2010, ¿vale? Esto también nos debe servir como advertencia a todos los que nos gusta el misterio y a todas estas personas que vamos a lugares abandonados, todas estas cosas. Nada, Christopher Kaiser, un chaval de 29 años, aficionado, amante de lo paranormal, acude allí con un grupo de amigos, amantes todos de lo paranormal, para ver si es verdad que allí se aparece ese tren, ¿no? Bueno, ese tren, más que ese tren, esa tragedia, ¿no? Si se vuelve a repetir, si realmente pueden lograr atisbar, oír algo, ¿no? Que atraviese las fronteras, ¿no? De lo sobrenatural. Y efectivamente, estando allí en el puente, se aproxima un tren hacia ellos, pero no era un tren fantasma, era un tren de verdad. Y claro, empezaron, o sea, imagínate, o sea, tú imagínate, Dios. están, claro, están en el puente donde no pueden escapar porque están en un puente que si te tiras solo hay agua, ¿vale? Enorme, de 18 metros, 18 metros alto. Y claro, con un tren hacia ellos empiezan a correr en sentido contrario, se los lleva a todos por delante. La única que se salvó fue una chica que este Christopher la empujó, ¿vale? Logró empujarla antes de que se lo llevara él, el tren. Y bueno, pues sí que es verdad que sufrió heridas y todo eso, pero logró recuperarse, ¿no? Es decir, esta tragedia volvió a repetirse. Eso es lo más triste de esta historia, Amado. Pareciera que volviera y volviera a suceder. Coincidencia con la fecha, coincidencia obviamente con la repetición de la tragedia y esta final
me parece aún peor porque y vale la advertencia que hiciste, pilas con la gente que va y busca, como digo yo por ahí, lo que no se nos ha perdido. Hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a estos espacios donde se cuentan historias, donde se cuentan leyendas, donde se hablan de algunos misterios, sobre todo para entrar allí con todo el respeto del mundo, uno, y dos, con muchísima cautela, porque uno no sabe qué se va a encontrar. Y miren lo que sucedió con estos chicos que fueron en búsqueda de ese misterio y resultaron repitiendo de alguna manera esa tragedia tan, tan cruel allí en este lugar. Sin duda alguna, de todo lo que hemos hablado hoy, Mado, para mí esta ha sido la más tenebrosa o la más triste. Sí, es totalmente trágica y además es que no es la primera vez que pasa. En España también hay casos de personas que incluso se han quedado tetraplégicas entrando a cortijos embrujados, no sé qué, tal, donde tú nunca sabes dónde vas a poner el pie, dónde hay un agujero, todo está en ruinas, ¿no? Entonces, una llamada de advertencia a todos los que nos apasiona el mundo del misterio y pues todo lo hemos hecho, ¿no? De ir a lugares encantados, abandonados, tal, no sé qué, pues siempre con mucho cuidado, con todo el respeto, con todos los permisos, ¿no? Eh, porque pasa aquí, pasa allí y pasa en Estados Unidos y pasa en todos los lugares, ¿no? Exactamente, exactamente, así es. Hay que ir con mucho cuidado. Mira, Amado, que estaba viendo que hace poco en Guatemala también salió una historia bastante particular de esos trenes fantasmas, porque supuestamente allí en una de las estaciones antiguas de Ciudad de Guatemala, que además ya está bastante abandonada, sin embargo, la han estado acomodando como una especie de museo y empiezan a surgir todas esas historias alrededor de que allí, en ese lugar, en esa estación abandonada, pues aparecen fantasmas. Fantasmas que provocan que además la construcción del museo se demore Anda. precisamente porque quienes están trabajando allí, pues se atemorizan con estos Claro. espectros que pareciera jugar con ellos. Bastante curioso. Pasamos de una tragedia como la que nos estaba contando Mado a esta que nos parece curiosa, chistosa, nos reímos aquí, pero quienes están allá trabajando en Pues Guatemala, no lo pues no creo, están, no sí, lo ven sí, tan gracioso, no le hace ninguna exactamente. gracia. No creo que lo vean tan gracioso, pero pues sin duda alguna estas historias de los trenes fantasmas pues se siguen manteniendo y seguramente van a prevalecer con el tiempo, como ya Mado no lo decía anteriormente. Mado, este tema para cerrar, yo creo que ya tú hablaste un poquito de la conclusión y era que uno era como tu medio de transporte favorito y que todas estas historias, por todo, digamos, que lo que conlleva este medio de transporte te llama mucho la atención. Pero, ¿qué Sí. más podemos concluir en esta recorrido que hemos hecho hoy? Pues mira, yo creo que ha venido a la mesa una reflexión muy bonita, que es la que hemos hecho de fantasmas y memoria histórica, es decir, como en esos lugares en los que ha pasado algo, ¿no? Que eso nos dice mucho de esos mecanismos que tenemos eh, a nivel colectivo, ¿no? Que nos dicen mucho cómo somos. Que hay muchos tipos de fantasmas, los que te dicen que están contigo, ¿no? De familiares, que no sé qué, los que están enfadados o no, porque murieron en una muerte violenta, trágica, injusta, fueron ¿no? Una serie de historias, o los que tú sientes que no debes estar ahí, ¿no? Porque la casa se ha construido encima de un cementerio o por lo que sea, llegas a esa casa nueva, pasan cosas y es que a lo mejor en realidad no quieres estar ahí, ¿no? Pero todo esto nos habla de cómo somos, qué cosas amamos, a quienes amamos tanto que desearíamos que volvieran, qué cosas queremos seguir recordando y no queremos olvidar, ¿no? Y eso es bonito, porque al final todas estas historias nos hablan de eso, de cómo somos. Y si hay un fantasma, y en todos esos sitios hemos hablado de fantasmas, es porque hay algo que no queremos olvidar, ¿no? Y como contaba antes con esta historia, ¿no? De esta muchacha que estaba investigando esa tesis doctoral, ¿no? Detrás de cada historia de fantasma siempre hay otra historia. Siempre, siempre, siempre hay otra historia, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no?
Todas esas historias son las que me inspiraron El tren de las almas, la novela, que por cierto hay más por ahí en Misterios del Mundo, porque hay un capítulo de Trenes Fantasmas entero en mi libro Misterios del Mundo. Y bueno, pues ya sabes que a mí me encanta la ficción, las historias, contar, narrar. Creo profundamente en el poder de las historias para transformarte a ti mismo, transformar el mundo, ¿no? Siempre pienso que yo, que soy una lectora voraz, ahora me estoy leyendo, tengo unos libros ahí que me estoy leyendo, que el efecto después de leer una novela perdura. Algo cambia en ti, no eres el mismo cuando empiezas a leer una historia que cuando bajas del tren. Y bueno, mira, a todos los que quieran o les guste escribir, que yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que los conocí también en la Filbo, ¿no? Que les gusta escribir, que están empezando a escribir y tal. Estoy dando un curso de literatura fantástica, aprender a escribir género fantástico sobrenatural, en la Academia Cursiva de Penguin Random House. Todo el mundo se puede matricular, sean de donde sean, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Argentina. Todos los años, este curso lo hago 2 veces al año y tengo alumnos de todas partes del mundo, ¿no? Bueno, Virtual estas es remoto. clases. ¿Y cómo hacen las personas para inscribirse? Nada, van a mis redes sociales si quieren, ahí está toda la información, o ponen en Google Literatura Fantástica, Amado Martínez Cursiva, y les sale. Pero en mis redes sociales pueden venir y preguntar lo que quieran. Mis redes son en Instagram, Nebraskan, con K y con B acabado en N, será la más difícil, lo sé. Amado Martínez en Twitter, también en Facebook, Mado Martínez, escritora. Y en mi canal de YouTube soy Mado Martínez, donde por cierto tengo un podcast de misterio, Antena Misterios, aparte de mucho más contenido adicional. Tengo un programita ahí también de misterio, donde también hablamos mucho de estos temas y tú también eres un rostro habitual y una invitada muy especial. Por ahí estuvimos en Antena Misterios hablando hace unos días, Pronto lo vamos precisamente. a emitir. Uy, Mado, sí, cuéntanos un poquito también, o mejor a las personas que se conectan y de pronto no han ido a Antena Misterios, pues de qué se trata, cuáles son los temas que trabajas ahí. Por ahí te vi andando en uno de los lugares más típicos aquí en la ciudad de Bogotá. Yo creo que eso va para allá, para Antena Misterios. Sí, no, ese ya está, claro, ya, o sea, ya, eso ya ha salido. O sea, este podcast acabamos de empezarlo prácticamente con mucha ilusión. Tenemos ya pues 8 capítulos, 8 episodios de podcast. Se puede escuchar en iVoox, se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Audible, o sea, en cualquier plataforma. Yo sé que aquí la que más se escucha yo creo que es Spotify en Colombia, y también está en YouTube, donde además de escucharlo, ves, porque estamos haciendo ya, empezamos así como tímidamente y tal, y ahora ya en los siguientes ya ponemos imágenes e incluso grabamos en directo, como el último que hemos hecho en directo, en vivo, desde el Hotel del Salto de Tequendama, que es uno de los lugares más embrujados de Colombia. Y aparte también pues colgamos otras entrevistas a personas, contenido adicional, ¿no? Aparte de ese podcast. Ahí estamos Andrea Hurtado y yo, las damas del misterio. Sabes que nosotras somos mucho de estas reuniones de damiselas de misterio. Sí, 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 sí. Hablando de todos estos misterios y todos estos lugares que vienen un poquito a ser también, claro, todas estas investigaciones que llevo como ya 20 años investigando, viajando por todo el mundo, recogiendo, entrevistando, ¿no? Entrevistando a personas, recogiendo testimonios. Entonces, ya llevamos varios episodios temáticos. Hay una sección ahí de oyentes también donde nos cuentan sus cosas y tal. Y bueno, es un formato chulo, así que invito a todo el mundo a que vayan al canal de YouTube, ahí Mado Martínez, y busquen los programas del podcast. Sabéis que hay comunidad, no sé qué, tal, podcast, y también hay otros vídeos, y se suscriban. No, pues, qué mejor. Miren, ustedes tienen el paquete completo. Uno, compran el libro en cualquier librería del país o en las plataformas digitales que son una maravilla para conseguir libros rápido y además súper seguras y con muchas promociones, porque en esas plataformas hay una cantidad de promociones, así que aprovechenlas o en cualquier librería. Dos, vayan y sigan a Amado en sus redes sociales porque allá pueden encontrar toda la información para que ella les enseñe a escribir cositas como estas.
Una maravilla, además, una excelente profesora, seguramente van a aprender muchísimo. Entonces, también tienen la oportunidad de estar en ese curso de escritura colmado. Y tres, pues vayan a su canal de YouTube o búsquenla también a través de las plataformas de podcast con su canal y con su podcast que hace además con Andrea, Antena Misterios, donde van a encontrar una cantidad de testimonios, investigaciones, van a estar desde los lugares también compartiendo todos esos misterios que nos llaman muchísimo la atención, así que tienen el plan completo, no tienen excusa de cualquiera de todas estas formas anteriores, la pueden encontrar y compartir con ella ahí a través de sus redes sociales. Mado, mil y mil gracias como siempre por estar aquí en Ventana al Misterio compartiéndonos todo tu conocimiento y estas historias que tanto nos apasionan. Mil gracias a ti, Joana, te admiro mucho, me encanta tu programa, me encanta estar aquí con toda tu audiencia, gracias por todo el cariño de las personas que nos ven, que te siguen en Ventana al Misterio. Es un placer, el placer es mío. Un abrazo, mimado, te admiro un montón también, te quiero muchísimo. Gracias a todos por estar aquí conectados en Ventana al Misterio. Recuerden que es muy importante que dejen sus comentarios y le den dedito arriba a estos videos si les gustó, si quieren debatir sobre lo que hemos estado hablando, si tienen otros casos que quisiera que comentemos acá o si se les ocurren nuevas ideas o nuevos temas que quieren que hablemos aquí en Ventana al Misterio. También les recuerdo que desde hace algunos días tenemos también Ventana al Misterio en podcast. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma, en Spotify, en Deezer, en Amazon Podcast. Mejor dicho, ustedes solamente van a Speaker y ahí buscan Ventana al Misterio y donde quieran escucharlo, pues muy fácil. Ahí lo tienen en su reproductor de audio y pueden ir con Ventana al Misterio a donde sea que se les ocurra o quizás dormir con estas historias que les contamos aquí en esta ventana. Muchas gracias por estar conectados. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.